dentro del foro Digital Reasons. Vamos a tratar hoy de un tema que está saliendo mucho en los medios. En este caso, el enfoque es un poco más profundo porque José Alfredo ha trabajado mucho sobre las raíces ideológicas del racismo, más allá, como digo, del problema que estamos viviendo en los últimos días. José Alfredo es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid y profesor de Educación Secundaria. Hombre muy activo en los medios, lleva 2 blogs, uno sobre temas relacionados con la defensa de la vida humana y, bueno, esta cuestión del racismo que también ha tratado ampliamente en distintos escritos, y en nuestra editorial ha publicado 2 libros, uno sobre la cuestión demográfica y otro precisamente sobre este tema. Muchas gracias, José Alfredo, por estar aquí con nosotros y, bueno, tienes la palabra cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Emilio, también a ti por esta oportunidad, a la editorial también por todo el trabajo que estáis haciendo y a todos los que esta tarde pues estáis participando en esta charla, en esta ponencia y demás. Pues yo sé que un viernes por la tarde pues es un poco una hora complicada justo después de comer, pero yo creo que puede ser interesante el tema, ¿no? Sobre todo, voy a ver si soy capaz de pasar la diapositiva. Vale, bien. Sobre todo en los tiempos convulsos en los cuales parece como que la inteligencia es derribada y es entronada pues, en un pedestal pues, cualquier otra cosa, ¿no? Parece que la ignorancia, la falta de cultura hace que no sepamos valorar realmente lo que tenemos y que a veces hablemos de cosas en las cuales pues, no se sabe. Y por eso es importante el conocimiento, es importante aprender, es importante conocer un poco de nuestra historia. Esto es lo que me pasó a mí con el tema del racismo. Yo cuando empecé a leer libros profundos que hablaban justamente sobre este tema, denunciándolo, pues me quedé bastante sorprendido y quise llegar un poquito más a esa investigación y fruto de ello pues fue el libro que Emilio y la editorial Digital Reason pues han sabido pues llevar, ¿no? Vamos a hablar un poco esta tarde de qué es el racismo, a qué llamamos racismo. Aquí ven pues, algunas imágenes que están relacionadas con el racismo. Algunas son más conocidas y otras no menos, un poco menos, ¿no? Auschwitz. Auschwitz es conocido terriblemente por la enorme masacre que supuso la extinción de millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como un Estado fue capaz de querer exterminar a todo un grupo de personas simplemente porque pertenecían a una determinada raza. No menos conocido también es pues, países segregacionistas en los cuales no se dejaba a los negros, por ejemplo, acceder a ciertos espacios, ¿no? Estados Unidos, Sudáfrica, entre otros, ¿no? Y quizás sea menos conocido otras manifestaciones del racismo, como fueron exposiciones de zoos humanos que hubo a lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX, pues en diversos países de Europa y de Estados Unidos. En Francia en concreto, pues había un zoo humano, lo que llamaban el jardín de aclimatación, en el cual se exponían periódicamente pues, personas traídas de América, de África, de Asia, se exponían allí en una especie de escenario con chozas, con huesos tirados por el suelo, dando a entender como que eran gentes primitivas y demás. ¿Qué es lo que llevó a toda esta gente a producir estas calamidades? Pues ese estudio se realizó justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de antropólogos empiezan a definir realmente que hay una ideología de la raza a la cual se le llamó racismo. Y entre ellos pues podemos destacar la definición que escribe Levi Strauss, el conocido antropólogo francés, que dice que el racismo es una ideología. Es una ideología precisa en la que se cree que hay una correlación entre el patrimonio genético y las capacidades intelectuales o disposiciones morales, que todos los miembros de una raza poseen esas cualidades y que existen razas superiores y otras razas inferiores y que aquellas más privilegiadas están autorizadas a dominar, explotar o destruir a las inferiores si fuera necesario.
Estos antropólogos justamente van a intentar ver cuáles son las claves del racismo, las claves ideológicas, y van a establecer 5 puntos comunes en los cuales, ya digo que el estudio es complicado porque en cada país se realizaba de una manera, el racismo se manifestaba de maneras distintas. En unos países era segregacionista, en otros era de puro exterminio, en otros simplemente era una mera, pues, bueno, el caso es que las 5 claves son las siguientes. Primero, que la humanidad se divide fundamentalmente en razas. O sea que la humanidad está dividida y por lo tanto el factor raza va a adquirir una relevancia, decisiva. Segundo, que existe una correspondencia entre los rasgos físicos y morales de cada raza, de tal manera que a unas razas les supondría una moral, una cultura más elevada y a otras, en cambio, una cultura, unas características más primitivas o menos evolucionadas, ¿no? De tal manera que el ser humano se reduce a una simple biología. Tercero, que existe una jerarquía entre las razas, siendo una la superior, que la denominarán la raza aria, y a otras serán las inferiores. En concreto, las que peor parte van a llevar en esto, pues van a ser la negra y la semítica, ¿vale? Cuarto presupuesto del racismo, que las razas superiores se degeneran al contactar con las inferiores y por lo tanto se preocuparán mucho justamente en que no haya, digamos, contacto entre unos y otros. Por lo tanto, el control sexual va a ser prioritario en las políticas de estos países, ¿vale? Se va a intentar evitar la mezcla entre unos y otros. Y quinto y último postulado del racismo, que la historia no es más que la lucha de razas en las que las superiores dominan sobre las inferiores, ¿vale? Bien, pues estos van a ser los principios básicos del racismo. Es una ideología, por lo tanto, clara. No es simplemente un sentimiento de aversión, no, es que hay una serie de fundamentos, una serie de premisas que muchos países en Occidente van a asumir como políticas de Estado. Para intentar ver cómo surge todo esto, tenemos que retrotraernos al origen del término raza, ¿no? El término raza es un término que se toma de la biología, ¿vale? En 1749, el naturalista Buffon escribe un libro que se llama Historia Natural, en el cual pues va a hacer una disertación sobre la clasificación de las especies naturales que hay en el planeta, y entre ellas va a introducir al hombre, y va a decir que el hombre va a estar dividido en 6 razas que se caracterizan por una serie de rasgos, principalmente el tono de la piel, pero va a haber una serie de características también de tipo moral o de tipo conductual, ¿no? Linneo había hablado justamente también de una clasificación bueno, de los seres humanos, pero había llegado simplemente a una especie. Buffon va a afinar todavía más y va a utilizar este término raza, que hasta entonces nunca se había empleado con seres humanos. Se había empleado con perros, con caballos, pero nunca había sido empleado para designar a ciertas variedades de seres humanos. Un discípulo suyo, llamado Blumenbach, reducirá ese número de 6 razas que habla Buffon a 5. Y de hecho las va a poner en una pirámide, va a poner a la raza caucásica en la punta de esa pirámide, luego los cobrizos, que representarían justamente a la gente de América, estará un poco más bajo en esa escala, los malayos, que serían los descendientes, los originarios de Oceanía, y luego en la más bajo de la pirámide estarían los mongoloides, de piel amarilla y ojos rasgados, y los etíopes, que serían los negros. Esta va a ser la clasificación que va a predominar sobre todo en los círculos antropológicos. De hecho, muchas veces nos preguntamos por qué los aros olímpicos son 5 y no son 12 o son 20 o vete a saber, ¿no? Justamente viene de esta concepción de que la humanidad se divide en 5 regiones o en 5 grandes razas, ¿no? ¿Por qué al caucásico le pone en la punta de esta pirámide? Porque a él le regalaron, a Blumenbach, le regalaron un cráneo que procedía justamente del Cáucaso. Él lo estudió con detenimiento y dijo que nunca había visto un cráneo tan bello, tan bien formado y demás, y que decía que la raza mejor provenía justamente del Cáucaso.
Hay que pensar que en aquella época se pensaba que el Arca de Noé había encallado justamente en el monte Ararat, que está justamente en esta zona, y que de ahí las razas habían ido dispersándose por todo el globo terráqueo, de alguna manera, pues degradándose unas, enalteciéndose otras, ¿vale? ¿Por qué todo esto? Pues porque había que justificar un negocio muy lucrativo que estaba sucediendo justamente en Occidente, que era el tráfico de esclavos. Todos los años, varios centenares de barcos iban a África, allí recogían a personas africanas, los compraban a los esclavistas a cambio de armas y de alcohol. Estas personas eran llevadas en barcos hasta las colonias en América del Norte, en las Antillas y en Brasil, y allí eran explotadas justamente para el trabajo esclavo. Las materias primas que se obtenían justamente de estas explotaciones volvían a Occidente, a los puertos en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, en Holanda, y ahí era un negocio triangular, un comercio triangular en el cual que era bastante beneficioso para unos y para otros. Bien, pues había que justificar por qué se tenía que secuestrar a estas personas de África y por qué se las debía de explotar. Y precisamente el argumento vino justamente en esta línea, ¿no? Que eran seres inferiores, eran seres que tenían, que no están llamados a ser civilizados. El cuadro que ven arriba, que me parece terrible, bueno, todo lo que sufrieron los esclavos allí, pues fue brutal, ¿no? Hay algunas imágenes aquí pues que aparecen cómo eran torturados. De hecho, se habla de 20 millones de africanos, pero parece ser que las cifras fueron el doble porque la mitad de ellos morían prácticamente en el traslado, en los barcos. Bueno, pues eran trasladados así, de esta manera, tumbados en el suelo. Encima se colocaba otra tabla y en el piso superior había otra tira de, de esclavos y otra, así hasta completar, hasta 400 personas viajaban justamente en estos barcos de forma esclava. Claro, pues muchas veces muchos de ellos morían en el viaje. Llegamos al siglo XIX y resulta pues que es el siglo del positivismo, de la medida, de la racionalización, de que la ciencia iba a demostrar pues que lo inteligentes que eran unos y lo poco inteligentes que iban a ser otros. Y entonces los antropólogos se preocuparon en medir huesos, curiosamente. Medían el grado de prognatismo, la anchura de la frente, etc. Y una de las medidas que más importó en esa época fue lo que se llama el índice cefálico, que lo desarrolló Andrés Reicius. Esta persona lo que hacía era que medía la anchura de la cabeza y dividía por la longitud y lo expresaba en tanto por ciento. De esa manera podía diferenciar tres tipos de cráneos. Los dolicocéfalos, que eran de cabeza estrecha y alargada, los mesocéfalos, que estarían de manera intermedia, y los braquicéfalos, que tendrían una cabeza ancha y corta. Con este índice se pretendía demostrar que unos eran mucho más inteligentes, los dolicocéfalos, y que los braquicéfalos eran los menos inteligentes, precisamente por esas características craneales. Se había determinado, por lo tanto, un parámetro que era perfectamente medible y con el cual se podría asegurar pues, que una medida de la superioridad de unos sobre otros. Ya digo que hubo bastantes antropólogos que hicieron otro tipo de medidas, etc. Incluso se realizaron mapas, como este que ven aquí a la derecha arriba, en los cuales se distribuían los dolicocéfalos, mesocéfalos, etc. Ven cómo pues, en la parte de Europa Central corresponde pues, a un tipo de medidas, en España nos toca otro tipo de medidas, etcétera, etcétera. Alguna foto de la época en la cual pues, se diseñaron aparatos pues bastante sofisticados para tomar estas medidas con bastante precisión. Luego estos estudios se han demostrado que son falsos, que el cráneo es un órgano que va cambiando a lo largo de la vida de una persona, que depende mucho de la alimentación, que depende muchísimo del ambiente
y demás. Y se han hecho estudios posteriores a todo esto y se ha demostrado la falsedad de estos principios. Pero en aquella época era lo científico, era lo que se vendía en aquella época. Hubo un científico francés, en concreto Paul Broca, que tiene el honor de haber descubierto el área del lenguaje dentro del cerebro, que este hombre pues se midió la cabeza y vio que era braquicéfalo y dice, oye, pues si es que yo no soy tonto, yo soy una persona de una raza superior y por lo tanto no tiene que estar en el cráneo. Y él, como era bastante inteligente, dijo, va a estar en el peso del cerebro. Cuanto más cerebro haya, pues más inteligente va a ser una persona. Y cuanto menos cerebro tenga, pues menos inteligente será. Y por lo tanto se dedicó justamente a pesar miles y miles de cerebros, evidentemente de personas muertas, para comprobar que efectivamente, que unos eran más inteligentes que otros. Él llega a escribir lo siguiente: en general el cerebro es más grande en los adultos que en los ancianos, en los hombres que en las mujeres, en los hombres eminentes que en los de talento mediocre, en las razas superiores que en las razas inferiores. A igualdad de condiciones existe una relación significativa entre el desarrollo de la inteligencia y el volumen del cerebro. Estudios posteriores han demostrado que este planteamiento es totalmente falso, que el volumen del cerebro no depende de la inteligencia, sino depende de la corpulencia de una persona. Una persona que sea más alta, que sea más corpulenta, pues corresponde a un cerebro mucho más grande, precisamente porque tiene que coordinar mucho más cuerpo, ¿no? Y una persona que sea más bajita, pues evidentemente pues tendrá un cerebro proporcional justamente a esa altura. Y se ha visto precisamente esa proporcionalidad entre peso y altura, que luego realmente la inteligencia no está en el peso. Pero cuidado, esto hizo muchísimo daño en el siglo XIX, tanto que a las mujeres se las consideraba que eran menos inteligentes porque tenían menos cerebro. Evidentemente las mujeres en aquella época eran pues significativamente más bajas que el varón y por lo tanto pues a ellas se las acusó justamente de que eran menos inteligentes precisamente por el planteamiento de este hombre. Y esto es lo que se enseñaba en las escuelas y esto era lo que se enseñaba en ciertas universidades y esto es lo que pues se convirtió en una especie de mantra dentro de la sociedad, ¿no? Bien, pero realmente fueron los estudios lingüísticos los que realmente alimentaron lo que hoy llamamos el mito indoeuropeo, el mito ario. William Jones estudia justamente las lenguas del sánscrito propias de la India y encuentra una enorme semejanza con términos de Occidente, de las lenguas occidentales, del latín, del inglés, del francés, incluso del alemán, etc. Con lo cual va a deducir lo siguiente, va a concluir que hay un pariente común, una lengua común que bueno, otro, Frank Bock lo llamará el indoeuropeo, que va a ser como una especie de lengua originaria de la cual van a surgir el resto de las lenguas. Y Friedrich Max Müller hablará que debajo de esa lengua hay una raza, hay un pueblo que llamará el pueblo ario, el pueblo indoeuropeo, que va a ser el que va a originar todo lo grande que ha promocionado Occidente. Un pueblo originario justamente del Cáucaso. Acuérdense de lo que comentábamos antes. Justamente parecía como en aquella época como que el Cáucaso era el origen de la humanidad. Ese pueblo ario se iría distribuyendo por Irán. Irán es un término que viene precisamente de ario, significa noble. Que ese pueblo se iría distribuyendo por la India, por China y iría hacia Occidente por Grecia, por Roma, etcétera, y representaría lo mejor que han dado estas civilizaciones, ¿no? Sería ese pueblo que hubiera alimentado lo mejor de estos pueblos, ¿no? Luego, años después, Max Müller se retractó justamente de esto, pero el daño ya estaba hecho. En toda Europa eran famosos los estudios del indoeuropeo y justamente esa consideración de que había un pueblo ario que alimentaba justamente eso y como que todos los pueblos en Europa habían bebido de ese arianismo, ¿no? Justamente a raíz de esto, un francés llamado Arthur Gobineau va a ser el que va a formar, digamos, el corpus ideológico del racismo. Y a partir de Arthur Gobineau es cuando empezamos a decir que ya el racismo
se establece como ideología. Escribe un libro llamado Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, fruto un poco de sus estudios de historia. Era un historiador pues, bastante conocido y demás. Trabajó mucho como diplomático, etc. Y establece tres puntos, tres postulados que van a ser los siguientes. Primero, que existe una raza superior dominante llamada Aria, que ha sido la que ha dado vida a las formas culturales más brillantes y a las naciones más poderosas. Él reflexiona sobre quién ha inventado la máquina de vapor, pues un inglés, quién ha inventado el motor de no sé qué, un alemán, quién ha inventado, o sea, como que los grandes inventos, los grandes adelantos han tenido lugar en estas naciones. ¿Y por qué han sido en estas naciones y no en otras? Precisamente porque hay una raza aria que es la que alimenta la política, la ciencia, el conocimiento, etcétera, y lo más brillante que se ha dado a la humanidad. Segundo postulado que va a dar Gobineau, que las naciones y la cultura aria en ese momento están en decadencia, y esa decadencia es debido a una degeneración biológica de las razas causadas por el mestizaje con otras inferiores. Él dice que esa raza aria ya no era tan buena como siglos antes. ¿Y por qué? Porque se estaba degenerando precisamente al mezclarse con otro tipo de razas que estaban pululando por Europa, por Estados Unidos, etc. ¿Vale? Y el tercer postulado de Arthur Gobineau dirá que la historia no es otra cosa que el campo de batalla donde se libra la lucha de razas. Va a haber dos grandes ideologías que se van a formar en el siglo XIX, ¿vale? Una que va a establecer que la historia es la lucha entre las razas, que va a dar el racismo, y en el siglo XX dará un gran totalitarismo que va a ser el nazismo, y otra que es la que entiende la historia como una lucha entre las clases, que es la que llevará en el siglo XX a otro totalitarismo, que será el comunismo. Perdón. No sé por qué no se queda la diapositiva. Bueno. Vamos a ver. Se nos ha quedado. Bueno, la voy a dejar así. Continuador de Arthur Gobineau va a ser este señor, Houston Chamberlain. Es interesante saber cuál es el vínculo de unión entre uno y otro. Gobineau no fue muy bien escuchado en Francia, pero sí en Alemania, a través de un compositor llamado Richard Wagner, que ustedes conocerán, ¿no? Bien, Richard Wagner creará una asociación de amigos de Gobineau y va a ser Chamberlain quien será amigo de Wagner y a su vez de los escritos de Gobineau. Escribirá un libro que se llama Los Fundamentos del siglo XIX, en el cual llevará todos los postulados de Gobineau hasta el extremo. ¿Vale? Algunos antropólogos enseñan que todas las razas están igualmente dotadas, pero la historia responde que esto es una gran mentira. Las razas humanas son claramente diferentes en su naturaleza y también en la medida de sus dones, perteneciendo las razas germánicas a las más dotadas del grupo ario. Física y mentalmente los arios predominan en todos los pueblos por lo que son, y por derecho son los amos del mundo. Creo que la cita es bastante representativa. Él hablará justamente del germanismo, como que, digamos, lo más selecto de lo ario estaba justamente en la Alemania de aquella época. Además, va a hacer una cosa que no había hecho Gobineau. Va a hablar de una contrarraza, que va a ser justamente la raza semítica, fundamentada justamente en los judíos, y contra él descargar todos los grandes odios, ¿no? Dirá que la raza aria tiene que exterminar a los judíos precisamente porque son la raza que compiten con ellos. No podemos olvidar que todo esto no hubiera sido, no hubiera encontrado el alcance si no hubiera sido por estos personajes que tenemos aquí. Se ha encontrado una enorme relación, y esto lo han estudiado pues, historiadores, que entre la teosofía y el racismo. Elena Blavatsky es la fundadora de una secta ocultista llamada Teosofía. Esta teosofía hoy en día es conocida como la New Age. La New Age tiene un trasfondo racista claramente definido por esta señora. Escribe un libro que se llama La Doctrina Secreta, entre otros, en el cual expone justamente que la historia de la humanidad es la historia de 7 grandes razas que evolutivamente han ido desarrollándose en el tiempo
que en la actualidad nos encontraríamos en la quinta raza y que de la quinta raza pasaríamos a una sexta por un grado evolutivo, ¿vale? Y que existirían conviviendo con nosotros restos de las antiguas razas y que habría que exterminar. Ella hablará justamente que la extinción de las razas inferiores es una necesidad kármica, una necesidad cósmica o una necesidad biológica, porque unas son están mucho más evolucionadas que las otras. Es interesante ver el logotipo de la sociedad teosófica y entre muchos símbolos que aparecen aquí, cogidos de diversas religiones orientales, etcétera, nos llama la atención la esvástica que aparece justamente en el centro, ¿no? Esa esvástica va a ser justamente la que va a coger el nazismo. El nazismo coge la esvástica justamente de los círculos ocultistas, no lo va a coger de las civilizaciones antiguas, como muchas veces leemos, sino que va a estar muy influenciado por esto. Y esto ha sido realmente estudiado por personajes como George Moss. Y hay otro símbolo que llama la atención justamente en el logotipo de la teosofía, que es el Ouroboros, esa serpiente que se come la cola y que de tan actualidad pues la tenemos, ¿no? Seguidor de Elena Batrasti va a ser Guido von Lys. Guido von Lys va a llevar la teosofía al terreno germánico y él fundará la ariosofía. Él se dirá que es descendiente por reencarnación de grandes héroes de la antigüedad y que va a crear pues, una especie de grupo teosófico, ocultista, etcétera, que se van a encargar de recopilar lugares significativos dentro de Alemania. Y otro muy importante, digamos, en esta colección es Jars Lanz von Liebensfeld, que es el fundador de la teozoología. Este señor, que realmente sus escritos son realmente infumables, pero que tenía una mente pues, muy perturbada y demás, pretendía unir ariosofía con ritos sexuales, etc. Esta persona tenía una revista, Ostara, que fue, bueno, pues que Adolf Hitler la leía con bastante asiduidad y fue impregnado justamente por estas ideologías y por estos pensamientos de estas personas, que entre otras cosas hablaban muchas veces de exterminar justamente a las razas inferiores. En España no nos libramos de esto y ese sentimiento de que una lengua produce un pueblo y que los arios impregnan, digamos, lo más noble, lo más selecto de la humanidad y de las naciones, pues va a influir en ciertos personajes de nuestro panorama, ¿no? de España. En concreto, de todos es conocido el papel que realiza Sabino Arana creando el nacionalismo vasco. Él va a ser el que va a va a fundar la Encorriña, va a hablar justamente del euskera, ¿no? Va a ser el impulsor de la lengua euskera, etc. Y va a crear todo un corpus pues muy racista justamente de una especie de pueblo vasco que directamente había venido de un descendiente de Noé y pues que tenía esa sangre con ese RH negativo, etcétera, etcétera. En Galicia nos encontramos con Manuel Murguía y Vicente Risco, que pues hablaron del galleguismo y del celtismo. Allí, para ellos, los arios tenían un nombre que era el pueblo celta y que vendría a significar pues, lo más selecto de la humanidad y de lo gallego, ¿no? Y en Cataluña pues, nos encontramos a estos personajes que tienen abajo, Jenner, Riba y Rosell y Villar, que hablaban justamente de un racismo catalán, ¿no? De la raza catalana. En todos ellos, bueno, sobre todo en el vasco y en el gallego, en el catalán no tanto, aparecen símbolos solares, cruces gamadas, cruces celtas, que vienen a hablar un poquito. Vicente Risco estuvo muy relacionado con la teosofía, de hecho era un adepto justamente de esta secta, ¿no? Bueno, pues llegamos a justamente la página más conocida, tristemente, que es justamente el nazismo, ¿no? No solamente Adolf Hitler, pero Adolf Hitler es el principal ideólogo. En Minecraft pues se estudia, bueno, se puede ver
justamente ese pensamiento que tenía, que va recopilando todo lo que hemos estado viendo. Esa idea de Gobineau de la raza aria, ese darwinismo social y lucha por la existencia, la teosofía y el neopaganismo, y el antisemitismo. Él añadirá además la eugenesia y una especie de política de Estado genocida, ¿no? Los presupuestos del nazismo son crear una nueva raza aria. Y para ello hay que proteger a los rubios arios y hay que exterminar a los que no pertenecen a esa raza y que, por lo tanto, la contaminan. Por ello es muy importante la propaganda. La propaganda va a ser un elemento muy importante en el nazismo para que se difundan estas ideas, los carteles de la época, etc. Se van a hacer estudios también a la gente, toda la gente va a ser medida, analizada, mensurada, y todo ello se crearán unos catálogos de la raza política, y todo ello se va a enseñar en las escuelas. Y entonces va a haber una serie de planes de estudios en los cuales se enseña desde jóvenes a la gente a distinguir lo que es un dolicocéfalo, un braquicéfalo, un mesocéfalo, cómo distinguir una nariz judía de una nariz aria, unas orejas, un tono de piel, etcétera, etcétera. También se van a crear los tristemente llamados Lebensborn, ¿no? Que son granjas para la selección y la reproducción de niños arios. Mujeres arias eran recopiladas por todo el territorio alemán, incluso por los territorios aledaños, que cumplieran las características arias, ¿vale? Con varios apellidos alemanes reconocidos. Se llevaban a las casas estas que ven ustedes a la izquierda, arriba, y allí en unas fiestas se juntaban con oficiales de las SS. De esas reuniones, pues a los 9 meses nacían niños que eran cuidados por matronas especializadas. Ni siquiera las madres se hacían cargo de ellos, sino que eran cuidadoras las que se encargaban del cuidado y de la educación. Como este programa iba avanzando poco a poco, pero no avanzaba lo suficientemente como al gusto de los dirigentes, pues se empezaron a raptar a niños en Noruega, en Suecia, en Austria, etcétera, que cumplieran con los estándares dados por los nazis, ¿no? De hecho, una de las niñas que fue cogida, raptada en el programa Lebensborn, pues hoy es conocida como la integrante del grupo ABBA, y ella lo recuerda tristemente cómo fue raptada de pequeña. No conoció nunca a su padre, bueno, les conoció cuando era pequeña, pero que nunca les volvió a ver a sus padres biológicos, y cómo fue acogida por una familia, etcétera, en unas circunstancias muy, muy especiales, y cómo fue adoctrinada justamente en estos presupuestos. Los niños que nacían en este programa pues tenían una especie de bautismo laico, ¿vale? En los cuales pues se hablaba, un rito en el cual participaba el fuego, el agua, etc. Hablamos también del antisemitismo, de todos conocido, pues se enseñaban unos prototipos de cómo era el judío, la propaganda era brutal justamente, se generó un odio tremendo hacia los judíos en Alemania, pero no solamente en Alemania, sino en otros países también del entorno. Pero ¿alguien levantó la voz contra esto? Pues realmente el primero que levanta la voz es justamente la Iglesia Católica. Pío XI escribe una encíclica que muestra la preocupación justamente de la Iglesia Católica. Es la primera encíclica que está escrita no en latín, sino que está escrita directamente en alemán para que fuera leída rápidamente, y de hecho fue leída en todas las homilías de Alemania, para que la gente se enterara, ¿no? Y en ella es la primera denuncia internacional contra los desmanes que se estaban produciendo en Alemania. De ahí podemos extraer este texto: quien toma la raza o el pueblo o el Estado o cualquier otro valor fundamental de la comunidad humana para separarlo de la escala de valores y los diviniza por un culto idolátrico, pervierte y falsifica el orden de las cosas creado y establecido por Dios. A partir de ese momento, Pío XI pidió a todos los rectores católicos, a los teólogos, a los estudiosos, que
por favor que buscaran argumentos para demostrar lo falso que era el racismo. Y así, un año después, se publicó un documento que habla justamente de eso, de los errores del racismo. El Observatorio Romano lo publicó y terminó justamente con esta expresión que a mí me gusta bastante, precisamente porque denota el sentir no racista. Católico quiere decir universal, no racista, no nacionalista, en el sentido de separación que pueden tener estos dos atributos. No queremos separar nada en la familia humana. La expresión género humano revela precisamente la familia humana. Es preciso decir que los hombres son ante todo un único grande género, una grande y única familia de seres vivientes. Existe una sola raza universal católica y con ella y en ella variaciones diversas. Esta es la respuesta de la Iglesia. Evidentemente, la Segunda Guerra Mundial fue brutal y cuando se conoció lo que había sucedido en los campos de exterminio, pues evidentemente Occidente se planteó que este no era un camino adecuado. No se quería volver a repetir este, esta carnicería, ¿no? Otra guerra mundial. Y ahí se pusieron en marcha muchas instituciones, muchos hombres de ciencia y demás. Aquí ven algunos de los más importantes. Frank Boas quizá fue el primero. Él fue el que demostró justamente que el cráneo es en concreto pues un órgano que crece y que aumenta, que disminuye y que por lo tanto no se puede hacer nada fiable justamente pretendiendo medir eso, ¿no? Además, abrió mucho el camino justamente para una nueva antropología, la antropología cultural, que mirara más, digamos, a la cultura de un pueblo más que a sus dimensiones de huesos, etc. Ashley Montagu, Hannah Arendt, Levi Strauss, Stephen Jay Gould, George Moss, entre otros, van a ser personas que van a ir desmontando desde sus puntos, desde sus áreas, sus disciplinas de estudio, desde la filosofía, desde el pensamiento, desde la biología, etcétera, justamente todo este edificio racista. Tanto que la UNESCO va a valorar mucho este trabajo y va a ser la principal promovedora de intentar romper con el racismo. A lo largo de esos siguientes años va a publicar hasta 5 declaraciones sobre la raza y los prejuicios raciales, desmontando todo el edificio que había sido montado antes, ¿no? Los sabios reconocen generalmente que todos los hombres actuales vivientes pertenecen a una misma especie, el Homo sapiens, y que proceden de un mismo tronco. Estamos hablando de 1951. Es la primera vez que aparece en un documento internacional el reconocimiento de que todo el género humano forma una sola familia, que no hay divisiones entre unos y otros. Por último, quería comentar dos aspectos que tienen que ver un poco con la ciencia para intentar desmontar algunas de las falacias del racismo. En el libro pues hablo de muchas más, pero me voy a centrar en dos de ellas. El principal, el color de la piel. Se ha pretendido dividir a la humanidad básicamente por el color de la piel, los blancos, los negros, los amarillos, los rojos, y no es verdad. Esto hoy en día se ha demostrado que es falso. Sí podemos decir, esta persona es más blanca, esta persona es más negra, pero entre uno y otro hay una enorme graduación de colores que hoy en día ya no se habla justamente de razas, sino de clinas, una especie de variación gradual en las coloraciones. Es como, pongo aquí el ejemplo, en el arco iris, ¿vale? El arco iris va gradualmente pasando del violeta al rojo y va pasando de un color a otro, etcétera, de tal manera que uno pues, puede decir, esto es verde, pero está más cercano del amarillo o del azul, etcétera. O sea, no se puede determinar matemáticamente, fehacientemente eso. De hecho, el color de la piel es un grado evolutivo, justamente, una adaptación al medio, que, como ven aquí en este mapa, en la parte de arriba, pues la piel es más clara en los países del norte, evidentemente, porque no les da tanto el sol, y en cambio es una protección muy eficaz en los países en los cuales las horas de insolación al día son más grandes. Entonces, la piel, la melanina, digamos, es una protección que genera el cuerpo humano
para protegerse justamente de la enorme radiación solar, ¿vale? Porque si no, las quemaduras serían tremendas. Eh, 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 los, tenemos 23 pares de cromosomas y en esos 23 pares de cromosomas está, digamos, de alguna manera escrito eh, pues, las características que puede tener de tono de piel, del pelo, etcétera. Pero solamente hay 35.000 genes, ¿vale? En concreto, los de la piel solamente están en los genes 15 y 19 y son solamente estos 4. Pretender clasificar a la humanidad por 4 genes es totalmente absurdo. Realmente, hoy en día los científicos hablarán de que realmente si quisiéramos hablar de razas, tendríamos que hablar de 6.000 millones de razas, porque cada ser humano es distinto, es totalmente distinto unos y otros. Y a veces pensamos que somos más parecidos con nuestro vecino y a lo mejor solamente somos parecidos en el tono de la piel, pero luego el grupo sanguíneo es totalmente distinto y cualquier otro grupo de genes que tengamos pues va a ser muy, muy, muy distinto. Entonces, pretender justamente eh, eh, hacer predominar a 4 genes, que son los que dan el tono de la piel, como más importantes respecto a otros muchos más, pues es un poco absurdo. Por lo tanto, hoy en día esta clasificación en razas está totalmente desechada. Y otro estudio que es interesante es, se ha demostrado justamente a través del estudio del ADN mitocondrial cómo toda la humanidad tiene una misma raíz, una misma raíz. Todos sabemos que cuando nacemos tomamos parte del ADN del padre, parte del ADN de nuestra madre, hay una recombinación, se produce un ser único que somos nosotros y todas las células de nuestro cuerpo poseen ese ADN. Pero hay una cosa, que es que las mitocondrias solamente las heredamos de la madre, por lo cual sí se ha podido ir rastreando poco a poco el ADN de todas las mitocondrias que existen de personas en diferentes puntos del planeta. Y se ha demostrado que todas las mitocondrias proceden de una misma raíz, de una misma madre que ha ido generando sucesivamente a, a los diferentes personas que hoy mismo habitamos en el planeta. A esta teoría se la llama de la EVA mitocondrial. Y lo mismo se ha descubierto estudiando el gen del cromosoma masculino, que todos procedemos también de un... Con lo cual, dicho de otra manera, realmente todos somos hermanos. Todos procedemos de un mismo origen, no hay orígenes distintos como pretendían hacer ver los racistas, sino que todos poseemos la misma herencia genética. Y eso sí, cada uno tenemos unas características especiales que nos hacen únicos y que las vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Sí quería comentar, pues eso, que hoy en día reconocemos que la diversidad cultural constituye una gran riqueza biológica, cultural y personal, y que el hermanamiento de los hombres es la mejor garantía para construir la paz y el progreso de los pueblos. Que todos tenemos un poco de todos. Por eso podemos afirmar sin lugar a dudas que todos somos hermanos. Hermanos en el ADN, hermanos en lo cultural y hermanos en lo espiritual. No tenemos que dejar que nos diferencie esto y que nos separe hasta el punto de despreciar a nuestros semejantes. La historia nos enseña con triste lección a dónde conduce el odio. Busquemos lo que nos une y luchemos por construir una convivencia pacífica y fraterna. Muchas gracias por su paciencia y por su atención. Y si hay alguna pregunta, pues estoy aquí. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, José Alfredo. Si quieres dejar de compartir la pantalla y así te vemos entero, eso es. Y bueno, si ahora tenemos un tiempo para preguntas, 10 o 15 minutos, pues el que quiera hablar que levante la mano y que bueno, pues que hable. Adelante, Lorenzo. Sí, enciende tu micrófono. Maestro. Buenas tardes a todos y lo primero felicitar a José Alfredo. A José Alfredo, lo primero por la excelente exposición, clara, sencilla y muy bien articulada que nos ha hecho. Y después segundo también porque, entre comillas, por el atrevimiento de haber hecho este tipo de libro que primero no es sencillo.
se necesita mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha investigación, y segundo, porque todo lo que tiene que ver con el tema del racismo, tal y como él mismo ha recogido en la exposición y también en el libro, pues viene suscitando muchísima discusión desde hace muchos siglos. Entonces, realmente me gustaría felicitarle por eso. Después, yo soy sociólogo, entonces, claro, tengo también la mirada, es cierto que él es físico y se ha adentrado en un campo multidimensional de pensamiento. Entonces también ese es otro elemento muy, muy a su favor, especialmente por aquellos aspectos que tienen que ver mucho con lo que el llamado determinismo determinismo de la raza, que bueno, ahora al final pues lo ha tocado un poco, pero efectivamente también es otra cuestión, entiendo yo, sustancial en el campo de la raza. Entonces, como sociólogo, echo un poco en falta lo que es que él lo toca. Es cierto que tampoco se puede abordar todo, porque ya el libro de por sí es extenso y complejo y no se puede abordar todo. Pero el haber abordado esa interrelación existente entre raza, género y clase social, hubiese sido quizá también, que yo creo que escapaba de la pretensión del libro. Yo creo que la pretensión suya no iba por ahí, pero es una cuestión igual. No he podido leer el libro en profundidad y no sé si ese elemento se aborda con la intensidad suficiente o no. Y después una última cuestión que tampoco sé si se lo aborda o no, es decir, que me ha venido al hilo de la expresión de... Es cierto que estaba vinculado con el racismo y el nazismo, y por tanto muy pegado a lo que era el surgimiento del mismo en pleno siglo XX, diciendo que desde el punto de vista de la Iglesia solo, bueno, de la Iglesia y de grandes autoridades, solo Pío XI es el que había levantado la bandera en contra del racismo y advertido del peligro que conlleva el racismo. Y entonces, de repente ahí me ha surgido, haciendo una vuelta histórica al pasado y mirando otras perspectivas también del ámbito del racismo, pues la mirada un poco española en el ámbito de la conquista, y que tiene mucho que ver con algunas de las cosas que están sucediendo en estos días por los Estados Unidos, la cuestión española con la conquista de América. Entonces ahí, en ese proceso de la conquista de América, se producen fenómenos curiosísimos. Es decir, desde el hecho de que la propia Iglesia defienda a los negros, el no ser considerados como personas y poder ser esclavizados puesto que no tienen alma, hasta desde el propio seno de la Iglesia decir, ojo, ojo, que los negros también tienen alma y por consiguiente no los podemos esclavizar. Entonces, vinculado con eso, vinculado con Bartolomé de las Casas, vinculado con lo que fue en su día el derecho de gentes, que todo eso nace en el seno de la Iglesia. Es cierto que es también la Iglesia la que legitima durante muchos años de la historia todo el hecho del racismo. Pues hay aspectos de esos que yo no sé si están recogidos, tampoco era necesario. Es decir, son reflexiones que se me han venido ocurriendo al hilo de sus reflexiones y de la presentación interesantísima que ha hecho del libro. Entonces, nada más, era solo hacer esa reflexión. Muchas gracias, Lorenzo. Pues a ver, Alfredo, ¿quieres contestar? Bueno, la verdad que el libro iba para el doble, ¿verdad, Emilio? Iba para el doble de espacio, pero me dijo Emilio, mira, por favor, no te pases de 400 hojas. Entonces hubo que hacer algunos recortes y coger lo más esencial. Lo que pasa es que sí que es cierto que lo que comenta usted, Lorenzo, ¿no? Sí, de tú, por favor. Sí, bueno, pero
que el nombre es el que aparece, ¿no? Sí, sí. Hay una cosa que es clara tampoco, y es una cosa que me ha sorprendido. Yo soy físico de formación, pero al adentrarme en este tema he tenido que aprender cosas de historia, de biología, por hacer un poco de filosofía también, de sintetizar todo, porque yo veía partes en distintos libros y yo digo, esto tiene que estar unido en algún sitio para dar un corpus y sobre todo dar una idea general de lo que supone el racismo. O sea, hay libros muy buenos sobre desmontando esto desde el punto de la biología y digamos, el esfuerzo que intenté yo hacer es justamente sintetizar todo ello. Y hay una clara diferencia entre la concepción católica y la concepción protestante, y eso sí que lo hablo en el libro. Curiosamente, el protestante se niega a ver a un hijo de Dios en el salvaje, y por eso se va a negar al bautismo. De hecho, esa va a ser una de las claves para entender por qué ellos retrasan el bautismo en los niños y en los salvajes. Cosa que el católico, o sea, la Iglesia Católica lo primero que hacía era bautizar. Lo primero, y en el momento que bautizaba, ya dice, es que esta persona ya es hija de Dios. Y por lo tanto tiene el mismo respeto, el mismo derecho. Era como darle una carta de los derechos de la humanidad, simplemente con el tema con el gesto del bautismo. Y entonces esa va a ser, digamos, la diferencia entre una concepción y otra. Es curioso que, y lo pongo también en el libro, cómo toda la ideología racista va a surgir, va a encontrar un sustrato muy grande justamente en los países del arco protestante. Y de tal manera que esa concepción, por ejemplo, de los hijos de Noé, con una forma de entender la Biblia que realmente la Iglesia Católica nunca la ha entendido de esa manera y demás, pues va a suscitar bastante. Luego sí que es cierto que dentro del protestantismo van a aparecer los primeros defensores, justamente, o sea, los primeros que bueno, en la Iglesia Católica también tenemos, ¿no? Pero la abolición del esclavismo se debe en gran parte a grupos de cuáqueros, de personas muy comprometidas dentro del cristianismo protestante, ¿no? En la Iglesia Católica los tenemos también, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Si me permites una pequeña cuña, yo creo que es importante aquí distinguir entre la esclavitud y el racismo, ¿no? Son dos cosas muy distintas, ¿no? Todos los pueblos a lo largo de la historia han hecho esclavos de sus conquistas, ¿no? Y no se puede decir por eso que sean racistas, ¿no? Alejandro Magno no era racista, ¿no? Simplemente esclavizaba a los pueblos a los que conquistaba, como hacían los romanos y como hacía todo el mundo. Creo que la España del siglo XVI debe ser el primer pueblo del mundo que invade otro y se plantea hasta qué punto a quien ha invadido se le tienen que dar una serie de derechos humanos, como de hecho ocurre. En la conversación que tuvimos hace 15 días precisamente con María Saavedra, experta en historia de América, pues esto salía de manera muy clara, ¿no? Por eso llama la atención precisamente que a esos españoles nos estén quitando las estatuas ahora en Estados Unidos, porque lo último que era un español era racista, claro, si no, la mezcla, el mestizaje para un racista es absolutamente inconcebible, ¿no? Como tú bien decías antes, ¿no? Y en España pues hubo bastante de esto, ¿no? Pero bueno, no quería extenderme más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno de los que quedan por intervenir? Si queréis comentar alguna cosa, si levantáis la mano. Francisco, me parece, ¿no? Sí, adelante. Activa el micrófono si no te importa. Eso es. No te oímos, Javier. Ahora, sí, adelante, adelante. Pues muchísimas felicidades, José Alfredo. Buenas tardes a todos, porque has hecho una magnífica exposición. Y yo quería preguntarte dos cosas concretas que me interesan grandemente. ¿Tú crees que lo de las historias estas de Estados Unidos, de las estatuas, etcétera, tiene algún fondo mayor que la ignorancia, que es absoluta? Y otra cosa, ¿qué nos podrías decir brevemente de los askenazis? Ya sabes que, bueno, vienen ahí con la raza aria, viene el semitismo, etc. Gracias. Bueno, Javier. Bueno, saludos desde Palencia, ¿no? Sí, saludos desde Palencia. Efectivamente, que estás ahí. Bueno, pues
Pues mira, lo comentábamos el otro día, es una locura, no entendemos mucho lo que está sucediendo. En gran parte es ignorancia y es la falta de estudio, o sea, y es el problema, que las generaciones pues, que estamos teniendo ahora se quedan con eslóganes, se quedan con consignas y no llegan a un espíritu crítico y demás. Los profesores tampoco están, algunos, no todos, evidentemente, no están dedicándose a fomentar ese espíritu crítico entre los jóvenes, sino que se dedican a replicar consignas y demás. Y los medios de comunicación, pues estamos viendo que también. ¿Que haya intereses detrás? Pues evidentemente también los habrá. Que a veces son tácticas de distracción, ¿no? Eso y demás. Y me hablabas de los askenazíes. ¿En qué sentido quieres? Sí, quería que explicases un poquitín qué tiene que ver con el nazismo realmente y el tema semita. Bien, yo cuando estudié historia en el bachillerato, nos dijeron que España había cometido un grave error expulsando a los judíos de España precisamente porque había sido una pérdida económica, una pérdida de valor humano, etc. Cuando luego te pones a estudiar realmente, España fue el último país en el cual fueron expulsados. O sea, antes habían sido expulsados de Inglaterra, antes habían sido expulsados de Francia, etc. Y solamente España fue capaz de acogerlos y acogerlos durante mucho tiempo y hubo una convivencia pacífica. Además, cuando sucedió la expulsión, pues resulta que se les permitió llevar todo lo que tenían, no como otros países que directamente les echaron. A esos judíos se les llama sefardíes. Bueno, pues aparte de España, hubo otra zona en Europa que fue Polonia. Entonces, a los judíos de origen español se les llama sefardíes y a los judíos de origen polaco se les llama askenazíes, son askenazíes. Tienen unas costumbres, tienen la lengua original de Polonia, etc. Bueno, pues Hitler dijo que justamente el núcleo de la perversión estaba justamente en estos judíos que Polonia había mantenido en Europa. Si no los hubiera mantenido y los hubiera expulsado, pues en Europa pues hubiera primado la raza aria. Y por eso descargaba principalmente su odio justamente contra ellos. De hecho, el primer país que va a invadir pues va a ser Polonia. Y ahí es donde más se va a ensañar justamente con estas personas. De todos modos, creo, Emilio, hay un libro en la editorial que habla justamente de todo esto, ¿no? Que está muy bien escrito y vamos, que desvela un poquito pues todo este tema, que es importante conocerlo porque es que si no nos las dan con queso. Ya me le pasaréis. Yo tenía entendido que Hitler descendía de ellos, por eso los odiaba tanto. No sé. ¿Quién sabe? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No veo, no sé si hay alguien más, no sé. No aparece. Muy bien, bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por seguirnos. La semana que viene seguramente el coloquio será sobre derecho, sobre cuestiones jurídicas, en concreto sobre la financiación de la religión en Europa, en qué medida el fenómeno religioso se financia en los distintos países europeos por comparación con España. Yo creo que es un tema que se debate mucho aquí, pero del que a veces se sabe poco, se conoce poco. Y bueno, parece como que es una situación de privilegio que viene del régimen anterior, pero que en todos los países europeos está bastante normalizado, como nos contarán. Ya les enviaremos información del evento, pero en principio el próximo viernes a la misma hora, a las 4:30. Muchas gracias a todos. Una cosa. Sí. ¿Esto está colgado en algún sitio? Sí, esto lo grabamos, estamos grabándolo y lo colgaremos en la página de YouTube de la editorial. A todos los que estáis inscritos os mandará Julio un enlace al vídeo. ¿De acuerdo? No, más que nada por poderlo utilizar en redes sociales, poderlo Claro, colgar. Se puede colgar sin problema ninguno, ¿no? No, claro, podéis poner el enlace sin ningún problema. Vale. Bueno, gracias a todos entonces. Muchas gracias. Adiós. Adiós.